El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Pasa la voz, programa radial del CEPAS, Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, donde convergen distintas voces y experiencias para hablar sobre el papel de la educación y la pedagogía en la construcción de paz. Pasa la voz. Hola a toda nuestra audiencia, estamos aquí en la Feria del Libro en una segunda transmisión de Pasa la Voz con dos invitadas muy especiales, Luisa Borbón y Lina Hueso, quienes son estudiantes de la Maestría en Arte, Educación y Cultura de la Universidad Pedagógica Nacional y que las invitábamos hoy para conversar sobre la potencia pedagógica que tienen los juegos para la construcción de paz, específicamente una experiencia que pudimos desarrollar en uno de los cursos en esta maestría y que vi conveniente esa conversación porque también dentro del semillero del CEPAS estamos construyendo un juego y unas herramientas didácticas, así que bienvenida. Helen también nos acompaña. ¿Cómo estás, Helen? Hola, buenos días para quienes nos escuchan hoy. Les damos la bienvenida una vez más a la Pedagógica Radio, en esta ocasión en el programa Pasa la Voz del Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos. En el máster, Mario Enríquez, y en la presentación, Helen Camila Mancera y Andrés Fonseca. Este espacio llega a ustedes gracias a la Pedagógica Radio. Bienvenidas, Lina y Luisa, al programa. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Buenos días. Hola Luisa, entonces estamos muy contentos aquí. Primero, chévere que nos comentaran un poco de sus experiencias en el arte y en la educación para que se presentaran. Bueno, yo soy Luisa, soy licenciada en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente me encuentro trabajando como docente en formación artística en diferentes procesos con también diferentes contextos y pues también tengo como un gran rango de población a mi cargo. Además de eso, pues actualmente me encuentro cursando la maestría y pues nada, súper feliz y bueno, aquí como intentando también digamos que aprender como de todos estos conocimientos que pues tiene la maestría para nosotros. Bueno, mi nombre es Lina Hueso, yo soy también egresada de la licenciatura en Artes Visuales, más o menos hace 6 años. Me desempeño como licenciada también en varias entidades. Me he desempeñado en varias entidades del distrito, actualmente estoy en el CREA, trabajo en las localidades de Ciudad Bolívar desde el enfoque de creación digital y bueno, como en el campo de las artes me he desempeñado sobre todo en el campo de la rotoscopia, la animación tradicional y bueno, prácticamente eso hago. Y estoy en la maestría de Arte, Educación y Cultura, actualmente en el primer semestre, muy contenta de estar acá también. La experiencia de hoy tiene que ver con compartir, digamos, de esa experiencia compartida respecto a los juegos. Vemos allí que hay una potencia pedagógica interesante y que a veces dentro de nuestro hacer artístico parece que están allí solamente, digamos, en el juego exploratorio, en el juego creativo, improvisatorio, pero a veces se nos olvidan esos dispositivos, ¿no? Entonces, un poco la invitación de hoy era para poder ampliar esos lugares que tienen y esa potencia que tiene esas experiencias que ustedes han venido desarrollando dentro de este lugar. Entonces, pues preguntarles qué lugar ocupa el juego en ese lugar, digamos, de construcción de paz y en el lugar de pensar las pedagogías desde también un lugar didáctico, si lo vemos desde ese momento. Bueno, en mi campo, en mi práctica, el juego ha desempeñado un papel fundamental. De pronto, sí, como lo decías tú, desde un lugar muy exploratorio inicialmente, porque siento que estas prácticas hacen que las personas se desmonten un poquito como ese lugar de distancia con el otro. Y el juego hace que se rompan esas distancias, ¿no? Que se fracture de pronto ver al otro como totalmente distinto en su forma de pensar, en su humanidad. Entonces el juego en mis prácticas es fundamental precisamente por eso, porque me acerca a la humanidad propia y a la humanidad del otro. Ya en la práctica de crear un dispositivo como tal,
ha sido un ejercicio bien interesante porque te pone como en una dinámica de pensar cada momento, ¿no? Cada momento del juego, cada momento plástico, que sea entendible, que vincule al otro como en esa práctica sin que sea confuso, que no caigamos como en estereotipos, también es súper importante porque a veces desde nuestras percepciones y desde las visiones que tenemos solemos clasificar y sí estereotipar a las otras personas, entonces es un ejercicio de autocrítica constante y bueno, no sé, ahorita podemos contar un poquito de la experiencia a la hora de crear un dispositivo, pero prácticamente eso. Luisa, para ti, ¿cómo han sido esas experiencias tuyas con el juego y cómo ves que pueden nutrir las experiencias también en el arte y en la educación para la paz, que es el tema que nos convoca hoy? Bueno, pues principalmente siento que toda la vida me ha gustado como el juego. Soy muy amante a los juegos de mesa y antes como que no encontraba qué podía hacer con eso. Entonces algunas personas como que lo ven un poco raro, que a uno le gustan los juegos de mesa y demás. Y luego pues como que bueno, ya en mi práctica docente encontré que podía utilizar el juego además desde el cuerpo, también desde pues eso, como dar digamos que como expresar cosas que quiero enseñar como herramienta pedagógica, como lo dices. Entonces, bueno, por ahí lo utilizo y la verdad es una herramienta bastante útil también, como lo menciona Lina, desarrolla o activa sentidos, activa también digamos que maneras de relacionarse con los demás. Entonces, bueno, creo que esa es como mi principal relación y cómo lo he podido utilizar en mi campo, ¿no? La educación. Sabemos que hay dos experiencias bien particulares que ustedes han venido diseñando dentro de la maestría. No sé si nos causa curiosidad cómo ha sido esa experiencia, qué ha surgido, qué lugares, digamos, en la postura del diseño, ¿no? En ese diseño creativo que nos estaban ahorita comentando, que hay allí ya en estas experiencias particulares. Nos causa curiosidad en esos dos juegos que ustedes han venido diseñando. Bueno, principalmente pensaba que, bueno, mi juego o el juego de mi grupo se trataba sobre los prejuicios, se llama Prejuiciosos. Entonces, lo primero que pensaba es que en una de las primeras clases que tuvimos con el profe, no nos conocíamos, recién estábamos como relacionándonos y demás, y el profe nos dijo como, bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Qué pasaría si hacemos un círculo y hablamos sobre los prejuicios que tienen los demás? Entonces ahí hay como una deconstrucción de esa persona que me está viendo. Y bueno, creo que de ahí partimos un poco. Al inicio sí teníamos como claro que queríamos hacer algo jocoso, con la intención de incomodar, pero pues que al final hubiera como una reflexión alrededor de eso. Entonces, pues digamos, bueno, primero nos reunimos con los compañeros, hablamos como sobre las ideas que teníamos, expusimos como un poco nuestros puntos respecto a cómo podíamos construir esos juegos de paz. Al inicio pensábamos en hacer como este típico juego de elegir una u otra opción, como poner un poco en aprietos a la persona, pero luego poco a poco pues se fue transformando. Y entonces, bueno, ya resultamos como cayendo en esto de los prejuicios que nos avergüenza realmente. O sea, todos tenemos prejuicios, es normal tener prejuicios, pero entonces, bueno, los tengo y ¿qué hago con eso? Porque va más allá, ¿sí? No solamente puedo como estar llena de prejuicios y que tenerlos y vivir con eso, sino pues realmente como qué estoy haciendo. Entonces, bueno, creo que esa es como la principal cuestión que teníamos a la hora de elaborar el juego. Y bueno, pues ahorita más adelante también lo veremos cuando estemos jugándolo. Bien, en esa tenemos dos experiencias, una del juego de Prejuiciosos y también nos van a contar la siguiente experiencia dentro de la maestría. Listo, el siguiente juego, el segundo juego que realizamos en este primer semestre es ¿Usted qué haría? Es un juego que nos pone en un lugar de resolución de conflictos, y voy a contar un poquito la experiencia de cómo lo creamos. Habíamos varias personas con varios perfiles en este momento y fue interesante empezar a escuchar todas las voces para poder perfilar un poco hacia dónde nos íbamos a ir. Lo que más se nos quedó fue la imagen, ¿no? Cómo la imagen juega un papel muy importante a la hora de
pues de verla, de qué experiencia estética tienes con ella y cómo construyes una narrativa a partir de la imagen. Entonces ese fue como el principio, y luego anudándolo más, como dándole como un lugar más político, empezamos a hablar de las luchas sociales, ¿no? De estos lugares de enunciación desde diferentes pues lugares, ¿no? Desde el animalismo, desde la lucha estudiantil y bueno, todas las luchas que tenemos acá en Colombia, que son demasiadas e importantes, y dijimos, bueno, pongámonos en ese lugar de solucionar un conflicto, y entonces creemos esos conflictos, creemos primero una narrativa, y la idea es como sacar una tarjeta, nos sale una lucha social y construimos a partir del conocimiento que tenemos todos de qué se trata esa lucha social, históricamente cómo se ha construido. Luego sacamos otra tarjetica con una problemática, y lo mismo, a partir de imágenes íbamos construyendo una posible solución, que fue muy interesante porque nos pone en este lugar de crear desde el lugar no común, ¿no? Desde la creatividad, porque pasa mucho que en la construcción de paz tenemos lugares muy rígidos, ¿no? Un paso a paso, algo muy técnico, y esta era la oportunidad para pensar desde la creatividad, ¿no? Desde, bueno, y si me ponen esto, acá me sale un banano, yo qué propongo desde esa imagen del banano, ¿sí? Entonces tenía que utilizar mi creatividad para salirme de lo conocido. Y un poco ahí pues estaba lo interesante, lo chistoso, porque pues era escuchar al otro improvisando desde ese lugar de una posibilidad, una solución. También habían unos escenarios donde tenías que cumplir una función incómoda en el grupo, también aterrizando lo que a veces nos pasa eso en nuestras colectividades, ¿no? Tenemos que convivir con, no sé, la persona que hoy tuvo un mal día y no quiere hablar, y entonces yo tengo que convivir con esa mudez un poco de esa persona en el día. Entonces eran ejercicios como de, bueno, hoy tú solo te vas a comunicar en esta ronda a partir de sonidos, ¿no? Con la boca, no puedes hablar, sino que solo como ¿sí? Y tenemos que entenderte de alguna manera. Habían unos muy chistosos que precisamente ahí rompe como la seriedad de esa construcción de humanidad que tenemos en la cabeza, ¿no? Y empezamos a evitar eso, como el ridículo, que yo creo que eso también es muy importante en el juego, reírnos de nosotros, reírnos del otro, reírnos con el otro. Entonces ese fue como un poco la construcción que hicimos de nuestro juego. Me parece muy valioso porque en ese proceso de invención, de diseño, de prototipado, llegamos a ese lugar de la inteligencia colectiva, de imaginar de otra manera, porque como me parece muy valioso que haces una señal a veces hay unos lugares ya comunes que son muy importantes, pero que se quedan de pronto en esa rigidez de la imagen, de la imaginación. Entonces allí pensamos también en eso. Sí, y me parece muy importante, Lina, lo que dices de acciones que permitan romper un poco con la rigidez a veces como nos comportamos. El juego busca quebrar un poco y llevar la improvisación, el error, todas las cosas que a veces molestan, pero hacerlas de una manera divertida. Y recuerdo mucho que había una carta que era que uno le tocaba que comportarse como una persona de estrato 6, creo que te salió a ti, Luisa, y para la próxima ronda. Entonces la ronda también era muy bonita porque era como un cadáver exquisito donde todos iban hilando a partir de unas tarjetas que le iban saliendo aleatoriamente imágenes, a veces no tan relacionadas. Poco eso como los binomios fantásticos o la patafísica, que se trata de conectar cosas que no tienen a veces mucha relación, pero es parte de la creatividad, pues hacer conexiones con cosas que no las tienen. Entonces me pareció muy chévere eso que estás contando, porque son una de las herramientas también que tiene el juego, y que es la improvisación, el azar, el humor, y algo diferente a muchos otros juegos que también resultamos aprendiendo cosas acerca de la sociedad, de lo que está pasando con los movimientos sociales, ¿cierto? Y siempre sale también la posibilidad también de la risa y de no tomarnos las cosas tan a pecho, que también es algo que en una cultura que se vuelve tan moralista y donde todo el mundo quiere estar como en la posición cómoda de la verdad, a veces como salirse de eso, y el juego lo provoca, entonces chévere. Y con prejuiciosos también, ahí están, lo que dices tú, Luisa, los prejuicios, todos tenemos prejuicios, es muy difícil que diga alguien no tengo prejuicios, no, nomás es uno ir en algún lugar que sea no tan familiar y va a encontrarse habitando los prejuicios, pero bueno, me gustaría también un poco, Luisa, si nos comentaras un poco. Ya hablaron un poco del proceso de creación.
En el proceso ya de realización, ¿qué cosas vieron y cuando lo jugaron, como cuando hicimos el prototipado? Porque uno diseña unas cosas y cuando las juega hay que volver otra vez a reensamblar cosas. Contemos un poquito cómo fue esa experiencia de testear el juego también. Bueno, pues digamos que cuando jugamos en la clase fue primero muy chistoso ver cómo pues los demás entendían esos prejuicios que nosotros escribimos. Nosotros hicimos alrededor de 40 prejuicios, entonces bueno, era completamente como al azar los que le tocaran como a cada persona y fue muy muy curioso ver pues cómo mi compañero, la persona con la que estoy pasando pues 4 días a la semana, se expresa, digamos que eso frente a un prejuicio que de pronto yo interpretaba como de otra manera o que nadie se atreve a decirlo. Nadie dice como, es como, por ejemplo, uno que teníamos era el viejo verde. Entonces un compañero hizo como una puesta con su cuerpo súper chistosa y además el compañero es como muy, muy portado, muy serio. Y claro, cuando hizo como esos gestos de lo que de pronto nos podemos imaginar como un viejo verde, pues para todos fue súper chistoso. Y bueno, eso es al momento de testearlo y pues así también con las otras categorías que teníamos. Y ya digamos que, claro, al momento de testearlo nos dimos cuenta de que faltaban un montón de cosas o que de pronto habían cosas que no se habían entendido. Nosotros tratamos de guiarnos de un libro que nos compartió un compañero, que nos compartió Jonathan, que era sobre la construcción del juego, de cómo se elabora un juego, cómo se crea. Entonces digamos que bueno, nos ayudó como con una base para entender cómo funcionaba, cómo lo podíamos elaborar, pero aún así sí, o sea, hay que jugarlo, hay que vivirlo para saber realmente qué es lo que sucede, qué era lo que faltaba, lo que le podíamos agregar, y fue lo que hicimos, ¿no? Y ya pues luego ya cuando hicimos como cuando tenemos digamos que ese producto final, todos quedamos con ganas de tener la copia, todos dijimos no, debemos tener una copia, esto hay que jugarlo con nuestras familias, hay que tenerlo. Pero bueno, y también afortunadamente el juego nos quedó bien bonito. Siento que también fue una fortuna estar con este grupo porque todos estuvieron muy dedicados a la elaboración del juego, nos dividimos digamos que muy bien las tareas y creo que bueno, se ve reflejado en el producto final. Entonces la verdad me siento muy afortunada de los compañeros que tengo y en general en la maestría. Es un grupo muy muy bacano, la verdad. Es bien valioso. Yo ya estoy viendo por acá que Andrés ha sacado los juegos, nos está compartiendo estos juegos que ustedes han diseñado y han creado, y no dejo de pensar en los espacios de financiación, de becas, que donde es posible llevarlos digamos a una copia para que más personas los tengan, ya que ustedes los han diseñado, los han digamos testeado. Yo pienso que hay, digamos, espacios donde puede financiarse, si ustedes desean, ¿no? Eso, digamos, se puede llevar a ese lugar. No sé, en las experiencias de ese testeo, si hay una historia que haya por allí, te haya quedado, una experiencia, un aprendizaje. Nos comentaba la compañera sobre esta persona de la clase que era un poco rígida, y en el juego pues vieron una parte de esa persona que no habían podido compartir. No sé si en ese testeo del juego que creaste, de usted qué haría, allí hay alguna experiencia. Bueno, sí, yo creo que ese momento del testeo es fundamental. Como lo decía Luisa, creo que ahí empezamos a ver que lo que pensamos realmente funciona, y más con un grupo grande, ¿no? Porque pues éramos varias personas jugando y nosotras vimos varias fallas, pues más que fallas, como cosas que mejorar, cosas que seguir potenciando de nuestro juego, sobre todo porque quedaba un poco suelto, ¿no? Como la historia que construíamos a partir de la imagen, y nos preocupaba mucho que fuera un juego colectivo, ¿no? Que no fuera un juego de competencia, de que alguien gana, sino que todos ganamos, ¿no? Como todos a partir de lo que estamos construyendo vemos si podemos aportar o solucionar a esa problemática de esa lucha social en particular. Y una experiencia que me quedó mucho fue una experiencia que me pasó a mí porque en el juego de los compañeros donde estaba Luisa, era un poco exponerse a los prejuicios, ¿no? Y contar, abrirte a tus prejuicios es difícil porque te sientes señalado, te sientes observado, te sientes que eres una persona demasiado prejuiciosa. Y yo en el espacio con los compañeros y las compañeras me siento en confianza y me siento en la oportunidad
ponerme en ese estado de vulnerabilidad, porque creo que los juegos que son así, que construyen precisamente paz, te ponen en un estado de vulnerabilidad a ser más y ser más del caparazón que a veces muestras afuera, ¿no? Entrar en sensibilidad. Entonces, en uno de los momentos tuve que hablar, ¿no? Y en una pregunta expuse uno de mis prejuicios y me di cuenta lo fuerte y lo arraigado que está eso en mí, ¿no? Como ese pensamiento que al construirlo con otros y con otras es como, bueno, sí, tienen toda la razón, tengo eso, ¿cómo lo podemos trabajar, no? Es lo que me han contado sobre este problema o ese tema en específico y tengo que seguir abordándolo. Entonces creo que eso fue una de las experiencias más potentes y es porque realmente te hace ver de cerca y hacerte cargo de algo que está dentro de ti. Claro, y en ese juego y esas decisiones que nos comentabas, Luisa, se pone el entendido de la creación y no de la narrativa establecida sobre lo que se supone está bien en ese prejuicio. Hay unos lugares y unos relatos alrededor de los prejuicios que hemos entendido como profes que van hacia una dirección, digamos, moral y de un valor, pero ponerlo en el juego abre como ese campo de comprensión y lo ponen en algo más inocente sin decir que sea menos serio, ¿no? Sin decir que sea menos serio, pero da la oportunidad como de hacerlo más poroso. Bien, vamos a escuchar ahora a uno de los integrantes de la COC, la acción colectiva de Objetoras de Conciencia. No, pero primero creo vamos a escuchar Helen, eso lo vamos a dejar ahorita, lo de ACOC para más adelante. Me gustaría escuchar unos audios de unos estudiantes del semillero que están también construyendo unos juegos. Estamos en un proceso también de diseño un poco más lento que el que sucedió en la clase, porque también otra de las cosas también muy valiosas de estos juegos es que se hicieron en tiempo récord, en muy poco tiempo, y en el semillero ya llevamos todo el semestre y estamos construyendo un territorio. Estamos creando un juego que ya les van a contar Miguel y Diana Edith, que son dos estudiantes del semillero, así que vamos a escuchar un poco sus experiencias también y ya volvemos a seguir conversando con Lina y Luisa. Muchas gracias. Hola a todos y a todas, soy Miguel Ángel, estudiante de la licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos. Hago parte del semillero Arte, Comunicación y Culturas de Paz del CEPAS, de la Universidad Pedagógica Nacional. En este semestre hemos venido explorando las mecánicas de distintos juegos como Autonomía Zapatista. Hemos tenido distintos invitados de miembros de la COP donde compartimos el juego de Senderos del Cuidado y juegos que se han construido del diálogo de arte, ética y política de la maestría de arte, educación y cultura. Desde mi perspectiva, pues hemos venido como empezando a explorar o a construir un juego que posibilite herramientas sobre la reflexión de paz, y después estamos en ese camino donde hemos venido como creando o obteniendo distintos elementos que nos ayuden aún a construir un juego que está todavía en proceso de construcción. Yo siento que la novedad de pertenecer al semillero es pensarnos como un juego que no nos ayude como a ganar, sino que nos ayude como a generar esos conocimientos que a veces en un salón de clase no pueden ser como transmitibles, ¿no? No solamente es para los estudiantes, sino también para los profes, que pueden también ser parte del juego, que va, no sé, como generar de esa forma dinámica, como aprender algo, ¿sí? Sin tener que ganar o competir, quién es el mejor, sino que nuestra mirada es un poco más colectiva. Hola, soy Diana Edith, hago parte de la profesionalización de la licenciatura en Educación Comunitaria de Suezca. Este semestre hice parte del semillero del CEPAS, de Arte, Comunicación y Culturas para la Paz, y estamos construyendo un juego, Constructores de Paz, con una intención relacional respecto de 4 gestos o dimensiones, que son el cuerpo, la palabra, la escucha y el pensamiento, como estos elementos que nos permiten comprender la paz desde la cotidianidad, que implica retos personales, sociales, culturales, también ambientales, y estamos dirigiéndolo como en un sentido de trayecto a través de la imagen del río, como esta metáfora y de un viaje en el que se recogen habilidades, pruebas, obstáculos y que nos van conduciendo a recoger elementos para construir la paz.
Personalmente siento que ha sido gratificante encontrarme en la universidad, digamos, salir del espacio de región de Suezca y venir a encontrarme pues con otras personas que están haciendo no solamente licenciatura en comunitaria, sino también en otras. El diferencial de esta propuesta es que no llegamos desde el pensamiento, sino que a través del cuerpo, de reírnos, de movernos, de dinamizarnos en un tablero con experiencias que no nos tocan en la vida real, hace que tengamos una amplitud para poder como entender esto de que eso era un constructor de paz. La Pedagógica Radio te invita a la 38ª versión de la Filbo, India, país invitado. Autores célebres de la India. Jhumpa Lahiri, 1967. Ganadora del Pulitzer, sus historias, como El intérprete de emociones, se centran en la experiencia de la diáspora india, el choque cultural y la búsqueda de identidad. Escucharnos es leernos. Una invitación para conectarnos a través de los libros en la Filbo 2026. Bien, nos encontramos en la segunda semana del programa Pasa la Voz, un programa que llega gracias a ustedes, a la Pedagógica Radio. Nos encontramos con estudiantes de la Maestría en Arte, Educación y Cultura, Luisa Fernanda Borbón y Lina María Hueso. Estamos ya observando los juegos que han traído, que han prototipado, que han testeado. Estamos muy emocionadas porque están muy interesantes y nos ponen en un lugar creativo bien bacano. Sí, y me gusta mucho porque como estamos hablando también de paz, muchos de los problemas también de la guerra están basados mucho en prejuicios a ciertas comunidades y a deshumanizar a las personas en cuanto a su identidad, y como que se resulta generalizando una gran población por hechos de unas personas y se ven afectados a veces. Eso pasó mucho cuando pasaron los atentados del 11 de septiembre, que cómo se cambió el relato de la caída del muro de Berlín, porque siempre se tiene que tener un enemigo a veces para luchar y para mantener las guerras, y cómo se cambió para mirar a las poblaciones del Oriente y Al Qaeda, y como entonces entran los prejuicios de que todos son así, entonces que todos los taxistas son ñeros, o las que manejan mal son las mujeres, o toda la gente rica es narcotraficante, o el rockero satánico. Estoy viendo las cartas que están acá del juego prejuiciosos. Son muchos los prejuicios de las personas, o de la persona como el paisa que tiene la tienda, entonces todos los paisas son vendedores. Siempre nos llevamos como imágenes así como generalizadas de las personas, o que ¿cierto? Entonces esas maneras de reducirle la humanidad al otro por culpa de algunos actos, pues eso es una de las cosas que también Jay Hillman, en un texto muy bonito que se llama Por el amor a la guerra, él habla de eso, que todas las guerras empiezan con cambiar los símbolos y la narrativa respecto a una comunidad para poder intervenirla, para poder justificar violencias. Entonces me parece muy chévere que a partir de este juego para morrongos se abra un poquito la conversación y para hablar sobre los prejuicios. Maravillosamente lo tenemos acá. Pues me gustaría, si quisiéramos de pronto más adelante jugar un poco sobre el juego. El juego consiste de un juego de cartas. Tiene si quieres lo presentas tú, qué es lo que tiene el juego, cuáles son los elementos que tiene la caja para compartirle a la gente que de pronto no puede estar viendo. Luis. Bueno, esta caja cuenta con una pirinola que tiene 3 caras, entonces una de ellas dice mímica, otra dice dibujo y otra dice tabú. Bueno, ya más adelante de pronto lo comprendamos un poco mejor. También tiene como un cuadrito o como un tablero de una silueta de una persona dibujada. Tiene un reloj de arena de 1 minuto.
y pues ya cuenta con sus cartas. En total son 40 cartas con sus prejuicios. En la parte delantera vamos a encontrar como título principal el prejuicio. Entonces, bueno, aquí en la mano tengo una muy chistosa que me llega al corazón. Dice artista plástico trabajador de McDonald's. Entonces, bueno, ese es el prejuicio. En la parte de abajo dice tabú. Entonces aparecen 3 palabritas o 3 conceptos que pues van relacionados a este prejuicio. Entonces un tabú es futuro incierto, otro dice manillas y otro dice carrera séptima. Entonces, bueno, yo no, digamos, en caso de que en la pirinola me saliera tabú, yo tengo que hacer que ustedes lleguen como a este prejuicio sin mencionar las 3 palabras que acabo de decir. Entonces, bueno, podría utilizar otras palabras como por ejemplo, no sé, comida rápida, pobre, bueno, no sé, como cosas así. Ahí está lo incómodo, ¿no? Qué incómodo decirlo, o sea. Después, bueno, eso sí, digamos me saliera como la cara de mímica, pues bueno, con mi cuerpo yo ya tendría que hacer una expresión que ustedes puedan entender. Entonces aquí viene lo difícil, porque yo tengo que mostrarles con mi cuerpo cómo veo un artista y ahora en una posición de trabajador de McDonald's. Y en caso de que saliera el dibujo, pues bueno, ya tenemos como el tablero con la silueta de la persona y allí tendría que dibujarlo, ¿no? Utilizar un marcador borrable y pues bueno, ahí comienzo como a construir este cuerpo. Luego de que ustedes lo adivinen, entonces ahí va como a la persona que lo adivine. En teoría ese es el prejuicioso, ¿no? Es como el que yo estoy juzgando. Como usted lo adivina, entonces usted es un prejuicioso. Y le tengo la siguiente pregunta. Entonces una pregunta es, ¿cuántos artistas plásticos has apoyado cuando están iniciando? ¿Sí? Entonces esta pregunta, ¿cómo deconstruye ese prejuicio inicial? Y bueno, en la parte de atrás también tenemos como otra pregunta, que esta sí está general para casi todas las tarjetas. Entonces dice, ¿qué queda de la persona sin este prejuicio? ¿Cuál es su nombre, edad, dónde vive, cuál es su comida favorita? Entonces, bueno, es como justamente eso, ¿no? Desarmar lo que ya dijimos jocosamente, no, todos nos reímos, ay, qué chistoso, no vives del arte, bueno, como esto. Entonces ahora, bueno, está bien, pero ¿qué hay detrás de ese prejuicio? Hay una persona que está trabajando por sus sueños, hay una persona que está luchando día a día pues por salir adelante. También hay una pues un problema, ¿no? Pues de oferta laboral, no hay oferta laboral para de pronto pues todos los profesionales que se están graduando hoy día. Entonces va como por ahí un poco. Y bueno, y al final gana el que tenga más tarjetas. O sea, digamos en este caso, si tú respondes la pregunta, te doy la tarjeta. Y gana el que tenga más tarjetas, entonces gana el más prejuicioso, que es chistoso. Sí, no, y eso hay una lucha. El día que lo jugamos en clase, hubo una disputa, teníamos 3 compañeras que estaban como entre a ver cuál es la más prejuiciosa, y al final lo decidimos ahí como con una ronda rápida, pero entonces ganárselo, o sea, como chévere porque gané un juego, pero uy, este juego no está chévere ganárselo, no sé, si es como... Gracias, Lina. Tal vez implica repensar y reorientar la palabra del que gana. Tal vez quien gana tenga otro, pueda reorientarse esa palabra. Y también en esa pregunta que haces de más allá del prejuicio, cómo construimos la imagen de la persona desde una experiencia humana complejizada, ¿no? Y conectas con la experiencia de Lina, que también tiene que ver esto en términos de la estructura social, de los lugares de marginalización, de precarización laboral, que nos tiene para decir. Y ahí se conecta tal vez en esa pregunta que hace al final de construir ese prejuicio, conecta con ese lugar de lo estructural. Y eso también es valioso porque no nos quedamos solamente en lo micro, sino que vamos como a un plano más general que también es importante para entender la construcción de paz. No sé, Lina, en el juego que nos comentas, ¿eso cómo se conecta? Vale, sí, creo que lo que dices es súper importante, porque estos ejercicios que nos acercan más a lo personal evidencian una problemática estructural de fondo, ¿no? Que creo que ahí es el gran ejercicio de evidenciarlas. De pronto no podamos tener como un acto directo tan irruptivo, podríamos decir, pero evidenciarlas es como parte importante del proceso. Nosotros y nosotras que hicimos nuestro juego de ¿Usted qué haría? Decidimos trabajar con las luchas sociales precisamente por poner y exponer la complejidad de
estar construyendo colectivamente en pro de, pues, de un ejercicio que a todos nos interesa, ¿no? En pro de, pues, de ayudar, de generar como plataformas de abordar esas temáticas que son tan importantes y que nos crean tanto dolor. Entonces voy a leer algunas de las luchas para que sepamos más o menos cuáles son. Por ejemplo, tenemos lucha por los derechos sexuales y reproductivos en Colombia, lucha por los derechos sexuales, entonces repetía, movimiento indígena, lucha por la libertad de los presos políticos, luchas por la salud mental y derechos de personas con discapacidad, defensa de los derechos digitales y la conectividad democrática, movimiento sindical. Bueno, entonces digamos que la idea era, al iniciar todos teníamos cartas con imágenes y sacábamos una carta al azar de un movimiento, una lucha política. Entonces, por ejemplo, nos salía movimiento animalista. Y leíamos también porque la idea es que posiblemente algunos de los que estemos jugando no sepamos muy bien en qué consiste históricamente esa lucha, entonces poníamos como una descripción, por ejemplo en esta dice movimiento sociopolítico y filosófico que busca abolir la explotación, el maltrato y la cosificación de los animales, reconociéndolos como seres sintientes con derechos propios, ¿no? Entonces a la vez todos teníamos cartas con imágenes, ¿no? Y debíamos construir qué sabíamos históricamente o de cómo nos tocaba esta lucha en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, aquí al profe le salieron unos guantes de boxeo. Entonces, más o menos, él empieza a construir una historia. Por ejemplo, puede ser, no sé, una vez vi como un señor golpeaba a un animal en la calle. No sé, entonces tú tienes un puente. Yo tengo un puente, tengo que construir una historia que se conecte con esa guante de boxeo, que conecte con una lucha estructural. Pero que tiene que ver con esta que sacamos, que es movimiento animalista. Entonces tengo que utilizar la escalera que aparece acá para construir una historia que tenga que ver esa lucha social del movimiento animalista. Exacto. Sí, del señor que le pegaba a los animales y entonces ese señor que le pegaba a los animales todos los días pasaba por una escalera que le llevaba a un río. Después de ese río... Y ahí sale, Luisa tiene un avión. ¿Qué harías, Luisa? Es problematizándolo. Entonces, bueno, cruzaba la escalera porque al otro lado lo esperaba una avioneta para traficar a estos animales que estaban siendo maltratados para salir rápido como de este problema. Y a mí me salió un águila, ¿no? Entonces, en esta avioneta nos damos cuenta que hay muchos animales salvajes que se van a vender en otros países, en mercados pues que no son legales, ¿no? Entonces ahí exponemos la problemática, ¿no? Y entonces luego nos va a salir un dilema ético que puede quedar o no puede quedar con la lucha, pero esa es la idea, que estos dilemas a veces se presentan donde a veces ni siquiera lo imaginamos. Digamos, este dilema nos dice: en medio de la organización comunitaria, uno de los integrantes empieza a consumir sustancias psicoactivas de manera que pone en riesgo su bienestar y el trabajo colectivo. ¿Cómo responden como grupo para cuidar a esa persona y al mismo tiempo mantener el proyecto comunitario? Entonces, con las cartas que tenemos, volvemos a lanzar una narrativa nueva, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí al profe, ¿qué le salió? Una botella de aguardiente amarillo. Profe, ¿tú qué harías? Bueno, queriendo este personaje dejar las drogas, pues empezó a consumir este licor amarillo, pero se dio cuenta de que también lo envenenaba y que también quedaba mal con toda la comunidad, quedando expuesto mucho más. A mí me salió una carta de una persona en una cabina de radial. Entonces, después de eso, los compañeros de la organización comunitaria lo invitan a un programa radial para hablar sobre su experiencia de consumo, con el objetivo de primero desestigmatizarla y de tratar de hacerle entender que no tiene que ver con un lugar de consumo, sino con un lugar ético que tiene que ver con la organización. A mí me salió una imagen como de un juzgado, se ven enojados en la imagen. Pero bueno, yo la voy a resignificar un poco como pues se lleva a esta persona, digamos, no, más allá de un juzgado, de pronto como a un círculo de encuentro, pues de personas que realmente quieren comprender qué es lo que sucede, se dialoga y bueno, se busca como la manera de construir juntos, me lo imagino más por ahí. Listo, y a mí me salió un perrito en la caneca, buscando comida en la caneca, entonces yo creo que en ese lugar que Luisa nos invitó a pensar, ¿no?, de colectividad, hablaríamos también de
cómo esa lucha nos da un sentido de vida, ¿no? Porque creo que muchas veces las personas que estamos en luchas políticas sentimos que ahí estamos aportando precisamente algo que nos da vitalidad, ¿no? Que le da sentido a nuestra existencia para seguirla cuidando y permanecer en esta existencia, en este mundo. Entonces yo creo que sería una de las oportunidades para pensar eso, y entonces al final lo que se hace es entre todos evaluar si sí solucionamos el conflicto o no, ¿sí? Y hay un termómetro que entonces vamos graduando, que están ahí en la cajita, y vamos diciendo como no, sí, o nos faltó un poco, porque realmente no abordamos la estructura compleja de esa problemática. Y bueno, hay unos retos que es cuando se acaba un tiempo, tiene que hacer un reto una persona, pero acá no lo hicimos, y por ejemplo este es, durante el siguiente turno debes comunicarte como si estuvieras vendiendo drogas con todo el mundo, ¿no? Entonces tienes que meterte en el papel un poco como de escenificar, y ese era el ejercicio, ¿no? Básicamente eso fue, creo que sacó como varias cosas a la luz, y es lo poco que a veces conocemos las luchas políticas, uno, y dos, de la falta que nos hace pensar las problemáticas de manera creativa, ¿cierto? Porque a veces creemos que solo hay una solución, no sé, consumo de drogas, de sustancias psicoactivas, entonces internado. Pero entonces, ¿qué como comunidad podemos hacer para aportar a esa problemática, que no sea algo tan, pues que le dejemos del problema a otros, sino que entonces nosotros, ¿qué podemos hacer desde ese lugar? Eso. Bueno, ya seguiremos conversando unas últimas reflexiones. Me gustaría también escuchar parte de la experiencia que la acción colectiva Objetoras y Objetores de Conciencia viene haciendo alrededor de la construcción de juegos. Ahorita en el semillero, en la sesión pasada, pudimos explorar un juego llamado Senderos de Cuidado, y bueno, daremos a escuchar un poco parte de su experiencia. Hola, somos la acción colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia, ACOC. Una organización social que lleva 19 años generando alternativas a la militarización y a la guerra, a partir de la no violencia y la objeción de conciencia. Dentro de las alternativas hemos diseñado herramientas pedagógicas que usan la ludificación para facilitar diálogos en torno a temáticas complejas de abordar, como lo son la prevención y diagnóstico de violencias basadas en género, la construcción de redes de apoyo en el proceso de denuncia por violencias sexuales, exploración de masculinidades, prácticas de riesgo y prácticas de cuidado, trámite alternativo de conflictos, planeación comunitaria y gobernanza. En este episodio de Pasa la Voz queremos compartir la experiencia de diseñar Senderos de Cuidado, un juego de mesa que se realizó en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Básicamente es un simulador de proyectos de emprendimientos económicos y prácticas de autocuidado, creado a partir de encuestas aplicadas a organizaciones y colectivos de mujeres firmantes del Acuerdo de Paz. Esta herramienta facilita el diálogo en torno a la sobrecarga laboral, el autocuidado, la planeación y el análisis del contexto social, político y económico de los territorios. La perspectiva del aprender jugando aporta a la construcción de paz, al propiciar espacios seguros para el diálogo, la escucha y la participación. A través del juego se promueve la cooperación, la resolución de conflictos y la toma de decisiones colectivas, contribuyendo a fortalecer dinámicas de relacionamiento no violentas. Bueno, seguimos aquí en la Feria del Libro con Luisa Borbón y Lina Hueso. Estamos hablando de juegos para la construcción de paz, y bueno, también qué resistencias, hablemos un poco de las resistencias que han encontrado a la hora de implementar este juego, y nos damos cuenta de que esos juegos tienen mucho potencial para ser piloteados en más contextos y sacados en un tiraje más grande, porque la verdad, pues no se encuentran muchos de estos juegos en el mercado, la verdad. La mayoría de juegos que hemos venido explorando son a veces muy mecánicos, pero estos traen como desde el humor, pero también la reflexión, y eso me parece algo, y la ironía, la sinceridad, el desvergonzarnos a veces, de reírnos de nosotros mismos, lo que decía Lina, muy importante. Eso hace parte del estar jugando. Así que Luisa, cuéntanos un poco esas resistencias también que han encontrado a la hora de llevarlo en otros contextos, y cómo que podríamos aprender ahí. Bueno, pues digamos que respecto a este juego, pues como solamente lo hemos jugado como con el grupo de la maestría, de pronto no identifico como resistencias, porque pues fue, digamos que muy bien aceptado, y a las personas que le hemos contado como lo que hicimos les gusta. Pero entonces, bueno, pensaba más un poco la pregunta desde el aula.
Entonces me cuestionaba cómo no es, a mí me encanta jugar, como ya lo mencioné, siempre me han encantado los juegos, pero yo no puedo jugar todo el tiempo en el aula y quisiera hacerlo, pero entonces me ha sucedido que, bueno, yo trabajo en espacios de educación no formal, eso implica que pues siempre hay una persona, digamos que de alguna manera vigilando mi trabajo, que pues generalmente son docentes de planta del distrito, bueno, y de otra, o a veces incluso papás. Entonces, bueno, si ellos me ven jugando con sus hijos por un tiempo prolongado, pues lo primero que hacen es decir, no, esta vieja no está haciendo clase, estamos perdiendo la plata, algo está sucediendo allí, me llega una queja, bueno, y me ha sucedido. Entonces siento que esa es como la principal resistencia que encuentro pues que tiene la gente con el juego, como que no se comprende realmente la carga pues simbólica que hay detrás de un juego, de cómo lo enseño, de cómo lo que podemos aprender, también todas las emociones que evoca, que también digamos que bueno, un poco entre las preguntas estaba como que se activan, ¿no? Se activan emociones, pues esto como de cuestionarlo. Yo siento que cuando jugamos aprendemos mucho más fácil, nos queda digamos que un poco más de, pues es cierta reflexión en la mente y a mí me parece bueno, como muy importante. Sin embargo, pues lo que te digo, o sea, siento que no, los adultos no lo comprenden así, como estas personas que están por encima de mi quehacer, no lo entienden así, y pues me he encontrado con un montón de problemas al respecto. Entonces tengo que jugar y no sé, por ejemplo, no más de 20 minutos quizás, correr con eso y después como intentar sacar una reflexión, que pues es lo obvio, pero después como ir como algo de pronto un poco más ladrilludo, pues que los niños pues ya es como, ay, pero si estamos jugando tan chévere, yo no quiero tener clase, o sea, así como esa clase donde sentarme, no, yo quiero seguir jugando, pero no puedo. Entonces, bueno, creo que esa es como la resistencia. Igual ahí también lo atravieso o lo enfrento pues resistiendo, o juego, lo activo. Al inicio, al final, siempre está el juego. En mis clases siempre está el juego, siempre está esa activación de alguna manera cognitiva, emocional, que pues yo siento que es bastante importante. Y así pues me digan que no, que qué aburrido, lo que sea. No, o sea, lo hacemos y a los niños les encanta, incluso a las personas grandes también. Eso hablábamos en clase, ¿no, profe? Como el juego no solamente es para los niños, los juegos también son para los adultos, para todos. Claro, nosotros ya estábamos haciendo una prueba y nos pusimos acá a reírnos, salieron cosas chistosas, a improvisar y claro, dentro de la educación artística a veces imaginamos que el juego solamente es ese lugar corporal un poco más grande, improvisatorio del cuerpo, que también es importante, pero estos dispositivos pues nos ponen también en otro lugar. Bueno, yo creo que una de las resistencias más grandes es precisamente la concepción que tenemos del juego, porque creemos que jugar es perder el tiempo. Entonces, salir de ese lugar, lo que decía Luisa, sacar a los papás de ese lugar de los niños solo van a perder el tiempo. O sí, como que vine acá a aprender algo y solo estamos jugando, entonces perdí mi plata, no sé, o algo así. Entonces creo que empezar, y la resistencia, como decía Luisa, está ahí también, empezar a compartirles y a reflexionar que en el juego no solamente es algo como por divertirnos, que claro que es súper importante esa parte, creo que eso es lo más fundamental, pero también empiezan a exponerse una serie de situaciones que nos hacen ser mejores seres humanos. Entonces yo creo que ahí está como el potencial precisamente en una de estas, bueno, en la clase de ética, arte, ética y política, una de las profes nos compartió un juego que es para precisamente construcción de paz. Yo lo repliqué en mi salón con mis estudiantes y fue algo muy potente porque nos hace evidenciar que chicos son líderes, ¿no? Cómo es ser líder, cómo me comunico como líder, cómo hago que las personas me escuchen, yo a quién sigo, cómo me gusta ser tratado, cómo aporto a la colectividad, cómo me aíslo. Bueno, son una serie de ejercicios que luego reflexionábamos con el grupo y decíamos, claro, en el juego no solamente es esto como de hacerlo por hacerlo, sino que son muchas más cosas las que se abordan aquí. Entonces creo que esa es la resistencia más grande, la forma en la que entendemos y vemos el juego en nuestra vida. Entonces un poco la invitación es a eso, ¿no? Darnos la posibilidad de entrar en ese momento, incluso como desde la resistencia a perder el tiempo, porque es que siempre somos muy productivos, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué pasa si también pierdo el tiempo jugando? Pues obviamente no estamos perdiendo el tiempo, pero es la idea, ¿no? Desde la resistencia del sistema. Claro, y en un tiempo donde
se exalta tanto la productividad, tener más espacios de ocio, de juego, pues van a ser muy importantes, porque si no, a mí me parece algo, y con alguien hablaba hace poquito, que tenemos muchas tecnologías como para ahorrarnos mucho trabajo y trabajamos cada vez más y no tenemos tiempo. Y ese asunto de no tener tiempo y no tener energía, pero el juego lo que le da es como una manera de crear energía con el otro, es una manera de generar confianza, y eso es una de las cosas que más me gustan. Y ahorita que hablaban de los prejuicios, si alguien viera un poco mi clase dirían, pero es que no están leyendo mucho, o es que le falta, desde un ámbito bien academicista, ahí algo también entra el prejuicio, pero cuando uno empieza a valorar ya estos gestos y estas producciones, me parece a mí muy chévere, que esta es la primera vez también que tenemos estudiantes de la maestría acá, y me siento muy orgulloso de que estén acá, y les agradezco mucho que hayan venido acá en la Feria del Libro, y que ahorita puedan explorar también la feria, que hay cosas muy bonitas para ver. Ya nos vamos despidiendo, Helen, no sé qué quieras decir, ya unas últimas conclusiones para cerrar, agradeciendo a toda la gente de la Pedagógica Radio. Muy valioso para las profes en educaciones artísticas, en artes expandidas, pensarnos el diseño de juegos. A veces se lo dejamos a otras personas, y vernos desde ese lugar del diseño. Todo el tiempo estamos creando, pero no juegos, y no juegos desde este lugar de lo didáctico. Entonces me parecería muy valioso conocer el texto de cómo crear un juego, conocer su experiencia, si la van a compartir en algún lado que esté allí, y si van a, digamos, si creen que puede esto ser, digamos, de carácter colectivo, que otras personas también puedan acceder a estos juegos. Me parece que es muy valioso para otras personas, y gente que no hace educación artística también, ¿no? Entonces, siempre estamos en lo creativo, estamos creando imágenes, sonidos con el cuerpo, pero no juegos. Entonces, nos pone en un lugar creativo del diseño, del prototipado, de la experiencia compartida, y sobre todo eso que se afloja colectivamente cuando nos reímos, cuando la embarramos. Hay cosas que se afloja esa atención colectiva, conocer a la otra persona, distensiona, nos permite conocer porosamente a la otra persona, y creo que eso es bien valioso, sobre todo pensando en espacios de cohesión colectiva que necesitamos, no solamente en los espacios de aula más cerrados, sino pensando en nuestros propios parches, en las colectividades que en este momento nos pone en otros lugares, y precisamente esa cohesión puede dinamizarse a través de estos juegos. Entonces vamos a ir cerrando el programa. Agradecemos a las dos compañeras de la Maestría Arte, Educación y Cultura, a Luisa y a Lina, por estar presentes hoy en nuestra segunda semana de la Feria Internacional del Libro, con el programa Paz a la Voz, un programa de el Centro de Educación para la Paz, la memoria y los derechos humanos. Agradecemos acá, está presente Mario Enríquez en el máster, a Yolanda Barrantes y Luis Bautista en la producción sonora, también a Duan Cárdenas en las comunicaciones, y en la dirección Alejandro Sepúlveda. Nos vemos la próxima semana. La Pedagógica Radio, 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.